Todos, una bienvenida para todos mis hermanos que están acá presentes y bienvenidos también todos los hermanos que están en las redes sociales. Los amo en el amor del Señor Jesucristo y vamos entonces a la palabra de Dios en esta hora. Amén. El tema de esta mañana se llama el propósito de la palabra. ¿Cómo se llama? El propósito de la palabra. ¿Saben que toda la palabra a la luz de la Biblia tiene un propósito? Entonces dice Génesis 1, que usted ya sabe lo que dice. 1:1 dice: ¿cómo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 dice: y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero dice también: el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Y entonces se pronunció una palabra de parte de Dios. Dice: y dijo Dios, sea la luz. Entonces la palabra en este instante de Génesis 1:3 era para que se hiciera la luz. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, cada palabra que se pronunció en ese capítulo fue para que se formase lo que no se había hecho. Entonces, asimismo, en todos los capítulos de la Escritura, todos los capítulos de la Biblia, nosotros encontramos palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios, Dios nos deja ver su propósito. Entonces nos vamos a centrar hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Libro de Ezequiel, capítulo 47. Y leemos un versículo por lo menos. Leamos un versículo todos. ¿Listos? Solo un versículo para que ustedes puedan participar también, se puedan meter dentro del contenido bíblico que tenemos para esta hora. ¿Cómo dice el versículo 1? Todos, 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien. Entonces, déjenme recordarles lo que es el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro fuerte. Y cuando uno lee el libro de Ezequiel se estremece realmente. Porque le está hablando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel de ese entonces no creía la palabra de Dios. Al fin y al cabo los profetas predican muchas cosas. Al fin y al cabo los predicadores dicen muchas cosas. Entonces probablemente lo que este profeta esté diciendo tal vez sea para muchos años adelante. Y no se equivocaron. La palabra de Dios sí era para un tiempo mucho más adelante. Porque ya estaban en el cautiverio babilónico y llevaban 14 años. De esos 70 que irían a estar en ese lugar. Así que salió la palabra y vino a través del profeta diciendo que
Este varón había visto un templo. ¿Qué era lo que había visto? Un templo. El templo es la voluntad de Dios y el enemigo quiere cerrarlo como de lugar. Por eso mete en la vida, en el pensamiento de los hermanos, que no es necesario asistir al templo. Y entonces los engaña dándole sobrados. Simplemente hoy las redes sociales son una bendición porque miren, me están pudiendo ver en cualquier parte del mundo. Pero es necesario que nosotros también vengamos a la casa de Dios, al templo de Dios. Porque fue ideal de Dios, fue idea de Dios, fue Él mismo que se inventó el culto en el tabernáculo de reunión, donde toda la gente se reunía en pos de Moisés para oír palabra de Dios y para recibir la ministración que Dios daba a través de este varón Moisés. Y fue el mismo Dios el inventor del templo de Salomón, una majestuosidad en su tiempo. Y fue el mismo Señor Jesucristo el que inventó la iglesia. Y la iglesia no es otra cosa que la reunión de personas que se congregan en un sitio para escuchar palabra de Dios. Y lo que está viendo aquí el profeta en su visión, porque él tiene muchas visiones, en la visión que él está teniendo, él está viendo un templo. Y de debajo del templo, ¿qué sale de debajo del templo? ¿Qué sale? ¿No lo hemos leído? Aguas, aguas abundantes. ¿Y las aguas qué representan? Las aguas representan la palabra de Dios también. Por eso dice el Señor allá en el Salmo 119, 105, 109, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar mi palabra. Amén, hermanos. Es decir, que la palabra de Dios es o son las aguas que corren. Y entonces dice el profeta que en la visión Dios lo llevó por esas aguas que salían debajo del templo. Ahora, ¿qué sale del templo? ¿Qué sale de una iglesia como esta? De aquí para allá, ¿qué sale? Palabra de Dios. Eso es lo que sale. Palabra de Dios, y va cubriendo a todos mis hermanos. Esta palabra va tocando a todos mis hermanos. Esta palabra va limpiando a todos mis hermanos. Esta palabra va convenciendo a todos mis hermanos. Esta palabra va tocando la fe de cada creyente. Esta palabra renueva el alma y el espíritu de todas las personas. Es lo que sale de aquí, palabra de Dios. Y entonces dice el profeta que lo llevó el Señor, o un ángel lo llevó por ese camino por donde iban las aguas, por el costado derecho, y él se fue metiendo entre las aguas. Se fue metiendo entre las aguas. Hermano mío, mire, la Biblia tiene 66 libros y estos 66 libros son una bendición, y particularmente yo me he metido en estos 66 libros y llevo ya 45 veces de leer la Biblia de pasta a pasta, y me quiero seguir metiendo en este libro, en este contenido, en esas aguas, poco a poco, como lo hizo el profeta. Meterse, dice el ángel, midió 530 metros y me paró ahí, y el agua me daba a los tobillos. ¿Y qué representa el agua en los tobillos? Los tobillos, de los tobillos hacia abajo están los pies. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Isaías, en Romanos y en otros pasajes de la Escritura acerca de los pies? Bienaventurados los pies
que llevaron las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que estamos haciendo a través de un tratado que el Señor me permitió hacer. Estaba por aquí y lo estoy haciendo para la gloria de Dios, llevando ese tratado puerta a puerta en las casas de la gente. Y espero que algún día llegue a su casa, porque pienso ir por todo el barrio. Por todo el barrio lo pienso hacer, y por todos los barrios, por lo menos circunvecinos de este lugar. Pero lo quiero hacer para la gloria de Dios. Y estoy contando cuadra por cuadra, la cuadra por donde ya he ido a llevar esa palabra. Entonces, ese es sumirse, eso es meterse en la palabra hasta los tobillos. Luego midió otros 530 metros y el agua me dio hasta las rodillas. Y ahí encontramos otro propósito de la palabra de Dios. Se requiere que todo creyente, que toda persona que conozca de Jesucristo, primero lleve esta palabra también, la lleve. Eso no es obra solamente mía, es de cada uno de ustedes, que lleve esa palabra, y esa es el agua a los tobillos. Pero segundo, que usted se meta de rodillas delante del Señor Jesucristo, porque también dice que nosotros, en hebreo dice que nosotros tenemos que ponerle firmeza a esas rodillas paralizadas, y la única forma es a través de la oración. Hay gente que no sabe qué es arrodillarse delante de la presencia del Señor. Ponerse de rodillas es algo de mucha bendición, porque de rodillas uno está diciendo que no es nada delante del Señor, y también está dándole toda la gloria a Dios, está sometiéndose a Dios y está reconociendo el poderío de Dios de rodillas. Y luego midió otros 530 metros y el agua me dio ¿hasta dónde? Hasta los lomos, es decir, hasta la cintura. ¿Y qué dice la Biblia de la cintura? Dice: ceñíos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Eso está en Efesios 6. Con el cinturón de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Oye, hermano, piense, los tobillos para que usted camine y lleve la palabra. Las rodillas para que usted de rodillas se ponga a leer Biblia también y adore al Señor. Y los lomos es ponerse ese cinturón bien apretado, fuerte, de la palabra de Dios. Es para que usted se llene de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque los lomos también representan el estómago. Entonces nosotros tenemos que llenarnos. Y midió otros 530 metros. ¿Y cuánto? ¿Y a dónde llegó el agua? Ya no se podía meterse más, sino que ahora tocaba nadar. Es decir, sumergirse, meterse, entrar a las aguas, estar sumergido en esas aguas, y esas aguas, cuando ya toque todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, cuando usted se sumerja, cuando usted esté metido en esta palabra. Mire, hermanos, hay gente que escasamente ha leído algunos cuantos versículos y no ha leído la Biblia tan solo una vez. Hay hermanos que ya la han leído 3 veces o 4 veces. Pero yo les animo para que sigan adelante y se sigan metiendo en la sumersión a esa palabra divina, porque Dios quiere llenarnos hasta la corona, desde la corona
hasta los pies de esta palabra. Y cuando esto suceda, ¿sabe qué? Vendrán sanidades, vendrán milagros, vendrán prodigios en nuestra vida. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Denle aplauso al Rey. Gracias, Señor Jesús. Lo que está diciendo este profeta es que las aguas fueron corriendo y corrían esas aguas y llegaron hasta el mar, y cuando llegaron hasta el mar se sanaron todas las aguas que estaban en el mar. ¿Por qué? Porque esta agua salía del templo de Dios. Las aguas también representan multitudes de gente. Y las costas están muy dañadas. Es en las costas, lamentablemente, donde más pecado hay, generalmente por el calor que hay en medio de la tierra. Pero las aguas representan entonces las multitudes que se sanan. Los peces representan, porque dice que habría muchos peces, y los peces se multiplicaban, y representan gente también, mucha, pero mucha gente. Leamos el versículo 9, todos, 1, 2 y 3. Oh, aleluya, gloria a Dios. Esa última parte, ¿cómo es? La última parte. Y vivirá todo lo que entre en este río, vivirá. ¿Sabe cuál río? El río de la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Por eso dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 37, si no me falla la memoria, vamos a buscarlo rápido. No, San Juan 7, 37, ¿qué dice? Un hermano que lo lea bien fuerte por allá. Juan 7, 37 y 38, léanlo. Juan 7, 37. Sí, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya, ¿cuánto alaban al Señor Jesús? Si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. ¿Qué dice el 38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Oh, gloria a Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, hermano, la palabra de Dios, usted tiene que ver la Biblia. Tiene que ver la Biblia desde toda la perspectiva de los 66 libros. Métase en el nombre del Señor. Porque hoy hay gente que nos está dando doctrina basada en unos cuantos versículos nada más, e ignorando el contenido de muchos otros, ignorando el contenido de muchos otros libros de la Biblia. Y por eso nos enseñan cosas que uno queda pues asustado realmente en lo que enseñan, que ya no se debe diezmar, por ejemplo, que ya no se puede cantar duro, por ejemplo, que no se pueden hacer palmas. ¿De dónde sacan eso? Son ideas de la gente. Y no estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de los hombres que sacaron las ideas y que las están enseñando en tales iglesias. Y están quitando el poder realmente que tiene Dios a través de cada uno de
estos textos bíblicos y están cortando a los hermanos las alas del espíritu y las alas de la fe con algunas ideas que presentan algunas personas sin ver el contenido total de la Biblia, sin sumergirse dentro de esas aguas, sin meterse, sin nadar, sin profundizarse en esas aguas, se quedan apenas por las orillitas, es más, lejos del río, se quedan como charquitos, dice ahí este pasaje bíblico, quedan como charcos apenas. Sí hay agua ahí, pero por charquitos nada más, y esos charcos se convierten en sal y se convierten en contaminación, apenas se servirán para salinas, pero aquella persona que se meta en las aguas profundas de la palabra de Dios recibirá sanidad. Amén, amén. Recibirá bendición, recibirá de Dios. Ese río tenía árboles por lado y lado que crecían, y esos árboles daban frutos, y los frutos representan prosperidad económica. ¿Por qué? Porque cuando hay frutos hay comida, y cuando hay frutos también hay sanidad, porque les cuento que las frutas son sanadoras. ¿Cuánto lo creen, hermano? Sí, a la luz de la palabra de Dios. Mire, una vez yo me sentí muy enfermo, pero enfermo. Un estreñimiento, pero terrible, hace ya tiempos. Dios mío, Señor, y dije, yo creo que me va a tocar llamar a mis hijas a que me lleven al médico, o para que me acompañen por lo menos, porque yo ya no soportaba eso. Y el Espíritu Santo de Dios me habló esa noche y me dijo, resveratrol. Y yo, ¿y qué es eso, hermano? ¿Alguien sabe qué es resveratrol? No saben, ¿cierto? Y entonces yo me levanté con esa idea del resveratrol. Y el resveratrol la traen las uvas negras. Entonces dije yo, ya sé. Y fui al internet y me dijeron en el internet, el producto más beneficioso en resveratrol es el vino de uva negra. Entonces fui a comprar una botellita de vino y a tomar un poco de vino, y me pasó la enfermedad. ¿Cuánto alaban al Señor? Oye, hermano, mire, sí, no, alguien podría decir, ay, claro, el pastor emborrachándose. No, Señor. El vino, dice la Biblia que el vino se hizo para sanar heridas, pero también dice que el vino puede dañar la mente de las personas. Entonces tiene que ser equilibrado. No se puede empezar a tomar y a tomar para que nosotros podamos surgir en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor que le dé entendimiento, que le dé ese entendimiento para que podamos entonces disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Sabe cómo termina el libro de Ezequiel, capítulo 47, hablando de la repartición de la tierra? La repartición de la tierra. Y claro, aunque está hablando acerca de los judíos, ¿por qué no pensamos en cada uno de nosotros también? Dios nos quiere dar a nosotros una parte de la tierra, de toda la tierra que hay en Colombia, nos quiere dar una bendición. Los que tenemos un apartamento, por lo menos tenemos 75 metros cuadrados. Los que tienen una casa como esta, por ejemplo, por lo menos tienen 108 metros cuadrados de tierra. Los que no tienen, denle gracias a Dios, pero crean que Dios les puede dar también su terreno. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Créanlo, porque ese es el propósito de Dios, ese es el propósito de la palabra, que Dios les haga con esta palabra realidad lo que está ahí.
Hay mucha gente aquí en Colombia que tiene hectáreas de tierras, muchas hectáreas de tierra. Pero nosotros por lo menos tenemos nuestro pedacito de tierra y démosle gracias a Dios por eso. Pero pidámosle a Dios un poquito más de lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Y aquella persona que no la tiene, pídale al Señor: Señor, yo reclamo ese pedazo de tierra, yo también reclamo mi prosperidad económica, porque ese es el propósito de Dios también, que la gente vea que en la palabra de Dios hay prosperidad económica. ¿Cómo se logra eso? Se logra con oración, se logra con meterse en la presencia de Dios, como Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, en el versículo 1 dice que era el tiempo donde murió el rey Usías. Estoy ya en Isaías capítulo 6. Era el tiempo donde murió el rey Usías. ¿Y qué sucedió cuando murió el rey Usías? Que él tuvo una visión. Una visión. Miren, hermanos, los tiempos políticos son diferentes todas las veces. En ese entonces estaba el tiempo político del rey Usías, un rey que buscaba la presencia de Dios constantemente y que llevó al pueblo adelante, 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 a surgir, a llevar a la prosperidad económica. Pero entraba otro rey que le sucedía, y en ese momento que muere ese hombre próspero y ese hombre espiritual, es que Dios le da la visión a Isaías. Y la visión de Isaías ve al rey, pero ya no al rey Usías, sino al rey Dios de los ejércitos, a Jehová Dios de los ejércitos. Lo ve que está sentado en el trono. ¿Y dónde lo ve? En el templo de Dios. Otra vez, hermanos, la asistencia al templo de Dios es algo que es prácticamente un deber para cada creyente. No lo podemos suplantar con ninguna red social, no lo podemos suplantar. Es algo que debe ser real en nuestra vida. Y el rey Dios estaba en el templo, en el trono de Dios estaba, y las faldas de Dios llenaban todo el templo. Gloria a Dios. Y habían ángeles en ese lugar, porque déjenme decirles, hermanos, que en todo lugar donde se haga reunión para el Señor del cielo y se le permita la presencia de Dios en este lugar, los ángeles de Dios están en medio nuestro. Y estos ángeles tenían 6 alas que representan los 6 días de trabajo. Y para que lo lleven a judaizarlos también. Pero cuando ellos hablan del Mesías, siguen hablando y profundizándose para llegar al día de reposo. El día de reposo que supuestamente no, a la luz de la Biblia, en el Antiguo Testamento es el sábado. Pero cuando la Biblia habla que el sábado es el día de reposo, está hablando en todo el contenido bíblico, incluso del Antiguo Testamento, que el reposo es Dios mismo. Y el reposo es nuestro Señor Jesucristo. Y tales ideas doctrinales llevan a la gente a quitarle la adoración a Jesús de Nazaret. Yo vi a una persona en internet dando el último curso a una persona. Y en ese último curso que le habían dado, después de que le habían dicho que Jesús era el Mesías, y le habían repetido miles de veces que Jesús era el Mesías, a lo último le dijeron: el Mesías, que es Jesús, es el que lo lleva a Dios,
pero solo Dios es Dios y Jesucristo no es Dios. Eso decía este hombre de internet. Y mis hermanos, lo que la Biblia a mí me dice es que Jesucristo es Dios y que es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos lo alaban, hermanos? Dice de Jesucristo, dice la Biblia, Él mismo fue el que creó los cielos y la tierra. Y de Jesucristo, dice Génesis 1:1, Él es el creador del cielo y la tierra. Y cuando dice también Génesis 1:3, y dijo Dios, la palabra dijo significa verbo. Y en San Juan 1:1 dice, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando y refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es el mismo creador del universo. Aleluya, gracias Señor. Estas gentes dicen que ya no se debe adorar a Jesús, sino que se debe adorar el día de reposo, sábado. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? Mire, el propósito de Dios al meternos a nosotros en la palabra es el que nosotros lo adoremos, el que nosotros adoremos al Señor. Eso quiere Dios, así como está Isaías acá adorando al Señor. El propósito también es que cuando se esté en adoración, santo, 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 como decían los querubines, reconozcamos nosotros también nuestro pecado. Y entonces Isaías decía, ay de mí. Ahora, ¿quién estaba hablando ahí? Isaías. ¿Y quién era Isaías? Un pastor de una iglesia de ese tiempo. Y estaba diciendo, Señor, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Un pastor. Porque nosotros, pastores, también tenemos que reconocer nuestro pecado. Y nosotros delante de la presencia de Dios reconocemos nuestros pecados. Pero dijo también Isaías, Señor, y ay de mí, porque vivo en medio de gente que también tiene labios inmundos. Y tanto usted como yo necesitamos el carbón encendido de la palabra de Dios que queme nuestros labios para purificación de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cómo se logra esto? ¿Y dónde se logra esto? ¿Dónde estaba Isaías? ¿Dónde estaba Isaías? En el templo. ¿Dónde? En el templo. Y es aquí, en el templo, donde nosotros recibimos todas esas bendiciones. Ahí las recibimos. Mire, en Apocalipsis 5 y 7, no lo vamos a mirar por falta de tiempo, pero solo en resumen se dice que habían 4 seres vivientes en la visión de Juan. Esto es asombroso también, pero no voy a hacer énfasis en esos 4 seres vivientes. Habían 24 ancianos y todos ellos estaban postrados adorando a Dios. Y cantaban y alababan y decían, digno es el Señor de esta alabanza, porque Él nos ha redimido, porque Él ha quitado nuestros pecados, porque Él nos ha santificado, porque Jesús nos ha redimido nuestros pecados con su sangre. Y dice que venían a Él muchas gentes con ropas, ¿de qué color? Blancas. Ropas que
Amén, gloria a Dios. ¿A quién hay que darle la gloria, la honra, la alabanza? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se hace eso? En el templo de Dios. En el templo de Dios. Y luego en el 7 dice también que venían gentes vestidas de blanco, que salían de la tribulación. Mira, hermano, escúcheme esto. Yo creo firmemente en la doctrina de la escatología que habla de la tribulación y la gran tribulación. Pero ¿por qué no pensamos en un sentido alegórico y directo a nuestra vida, como Dios puede a nosotros darnos esas vestiduras blancas, y los que estamos aquí tenemos esas vestiduras blancas que dice la Biblia, porque el que tenga manchados sus vestidos no entra al reino de los cielos. Entonces, nosotros acá en la casa de Dios, en el templo, santificamos nuestras vidas y purificamos el blanco de nuestra ropa. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Acá, ¿a través de qué? A través de esta palabra. Y dice que ellos... ¿Cuánta gente que ha entrado a las clínicas ya a punto de morirse y el Señor los ha sanado? Un pastor amigo me llamaba y me decía: pastor, estoy atacado por diferentes hechiceros y brujos. Me mostró el Señor en visión, y yo me levanté una mañana y no sé, hice una mal fuerza a mi pie y se me dañó la rodilla, se me rompió la rodilla prácticamente levantándome de la cama. Fue impresionante eso. Y luego nos dio el COVID a todos, a nosotros, a mi esposa y a mí, me dio el COVID y estamos ahí. Pero el Señor me dijo que todos esos eran ataques del enemigo, pero estábamos orando por él, y ayer lo llamé y me dijo: no, sucedió un milagro. Fuimos a la clínica, ya me dieron medicina, el Señor me operó, hizo una operación en mí, porque el médico no tuvo que operar, solamente me dijo: usted está sano y su recuperación va de aquí en adelante si usted se cuida. Amén. ¿Cuántas alaban al Señor Jesús? Y entendí que el Señor había hecho ese milagro de restauración en la vida de mi hermano pastor, para la gloria de Dios. Y estaban enfermos de COVID, pero se sanaron para la gloria del Señor también. Gracias al Señor Jesús. Mis hermanos, el propósito de mi Padre Celestial es llevarnos entonces por este río de la palabra. Son 66 libros. Métase en esos 66 libros y entienda que esa cantidad de libros son las aguas de Dios. Las aguas de Dios. Que usted se va metiendo hasta los tobillos, que usted se va metiendo hasta las rodillas, que usted se va metiendo hasta los lomos, pero que de ahí le toca profundizarse nadando. Y entonces viene, como dice Ezequiel, la sanidad para las naciones, porque los frutos de los árboles, decía Ezequiel, eran para la alimentación de la gente, y las hojas de los árboles eran para la medicina de la gente. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Aquí hay sanidad en esta palabra divina. Aquí hay restauración física en esta palabra divina. Aquí hay prosperidad económica en esta palabra divina. Pero las aguas salen de debajo del templo, salen de acá del templo, de la palabra de Dios, sale de aquí. Así que no deje de asistir al templo, porque aquí hay palabra de Dios para su vida. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, mi Señor Jesús. Gracias por esta palabra, mi Señor Dios, que has puesto en mi boca, mi maravilloso Jesús de Nazaret. Yo te imploro, Padre amado, Dios mío, Señor. Oh Santo de Israel, aleluya.
que traigas bendición para cada hermano, que traigas unción para cada hermano, que traigas sanidad para cada hermano, que traigas, Señor Dios, prosperidad para cada hermano, que traiga la repartición de la tierra para cada hermano, que traiga la casa para cada hermano, Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso y Eterno, trae bendición para su alma, trae bendición para su vida, trae bendición para su vida. Oh Dios del cielo y de la tierra, permite que cada uno de nosotros llevemos, oh Señor, esa palabra con nuestros pies, esos mensajes de buena nueva, lo llevemos, Señor amado, Dios de poder, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Que lo llevemos, Dios mío, Señor, que lo llevemos, Padre amado, Dios mío. Ahora, Padre precioso, Señor, que nuestras rodillas también se hinquen, Padre amado, Dios mío, ante la palabra. Oh Dios del cielo, que nuestros lomos sean ceñidos por la palabra, como está también ahí en Efesios 6. Espíritu Santo, que todos nosotros sintamos que el agua fluye sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, como también dice tu palabra. Esta palabra correrá en nosotros como ríos de agua viva, que no tengamos sed jamás. Precioso Jesús de Nazaret, yo te alabo, maravilloso Jesús divino. Yo te adoro, Cordero de Dios. Aleluya, Padre. Yo te bendigo, mi Rey amado, Dios de poder. En esta hora, Padre, mira aquella persona que está al otro lado, Dios mío, de estas líneas, de estas redes sociales. Señor Espíritu Santo de poder, sana a aquella persona que está enferma, Dios mío, Señor. Sánale, Padre amado. Tu palabra dice que las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones. Y estas hojas son las mismas Biblia, la misma palabra, Dios mío, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.